Ya estamos en el aire. Bien, estamos con Aurelio Pastor, congresista del Partido Aprista Peruano, y con Washington Ceballos, congresista del Bloque Popular. El debate es sobre la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Por qué no se llevó esto al debate hoy día si estaba previsto? Cualquiera de los dos puede iniciar. No, yo la verdad no lo sé, estábamos esperando el debate, se priorizaron los temas de seguridad ciudadana, que creo que son muy urgentes, es verdad, y a las 5 de la tarde o 6 de la tarde se paró la sesión porque había una ceremonia, bueno, también pues importante, un tema importante, pero ¿no? claro que sí. ¿Qué dice usted, claro sí, congresista Ceballos? Bueno, esto confirma sencillamente que no hay voluntad del gobierno, y no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos que desde hace 15 años que suscribió el Perú el convenio 169, simplemente nunca les ha interesado. Pero es un poco raro, porque no hay voluntad, pero sí tienen los votos, claro. El oficialismo tiene los votos como para pasar las observaciones del Ejecutivo. Así es. Pero recordemos que hay ¿Tiene también temor al repudio de la gente? Yo creo que sí, la reacción que puede haber, después de haber habido, Mariela, un consenso interesante en un tema tan sensible. 61 votos, incluidos los de Aurelio, ojo, en favor de la ley de la consulta que aprobamos anteriormente. Todas las bancadas votaron a favor. En segundo lugar, lo más interesante, los representantes de los pueblos indígenas pusieron peros y no estuvieron satisfechos totalmente, pero al final aceptaron, lo cual legitima realmente lo que habíamos acordado. La Defensoría, la OIT, los representantes de la ONU, todo el mundo de acuerdo. Con esta pero las observaciones son precisiones. Ya, pero la primera observación es que la autógrafa de ley debe consignar, voy a leerlo, debe consignar de manera expresa que si no se logra el acuerdo o consentimiento al que se hace referencia, ello no implica que el Estado renuncie al ejercicio del jus imperium, pues ello supondría la dispersión del carácter unitario y soberano de la República. ¿Por qué antes usted no se dio cuenta de esto cuando firmaron todos por mayoría este proyecto de ley, esta ley, y ahora sí está de acuerdo con la observación que hace el Ejecutivo? Yo lo que pienso es que el Ejecutivo le ha dado una leída y se ha puesto en el caso en que alguna interpretación extrema pudiera tratar de desconocer algunas cosas que a ti y a mí acá nos parecen absolutamente naturales. Usted no debería, porque usted no es igual que yo, usted es congresista. No, yo lo sé, pero entonces el Ejecutivo lo que ha pedido es una mayor precisión para que no quede absolutamente duda y a alguien no se le ocurra más adelante, sobre pretexto de hacer su propia interpretación, decir que acá, cuando no hay ningún acuerdo, entonces simplemente no hay un acuerdo y o se sigue debatiendo o no se puede avanzar en ningún tipo de proyecto. Entonces, a mí me parece que la precisión no afecta, como no son como ninguna de las precisiones. Pero vamos con esa precisión. ¿No le parece algo atendible especificar que no tienen derecho a veto porque en realidad no es el espíritu ni la directiva del convenio con la OIT, ¿no? Y además hay que precisar, en la autógrafa observada, en ninguna línea vamos a observar que hay derecho a veto. Entonces, ¿cuál es el problema en introducirlo? Es más, no, es que ya estaba además en el artículo 15 de la autógrafa. Se decía, la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal correspondiente. Ahí está clarísimo, ¿quién decide al final? Y no entendemos por qué se observa. Y es más, la Comisión de Constitución que preside Aurelio no solamente se queda en eso, sino que ya va más allá incluso de la observación, y ahora plantea que la consulta en materia de territorio solo procede sobre las áreas asignadas en propiedad. Eso es un segundo punto. Pero ya, si está más o menos expuesto y esbozado, como dice usted, que va a ser la entidad administrativa quien resuelva, ¿por qué no aceptar que se ponga que no hay derecho a veto? O como sea la redacción que propone el Ejecutivo. Inicialmente estaba eso en el dictamen que se debatió en el Pleno, ¿no? Y se consideró que no era necesario porque aquí uno de los principios del convenio 169 es actuar de buena fe. Si vamos a estar con la desconfianza de que si le ponemos la palabrita y que se interpreta, entonces... Estamos desconociendo el espíritu del convenio. Yo no tengo en absoluto desconfianza tratándose de Washington, pero el problema es que no es él el que va a tratar de interpretar esto, sino que después van a ver los que movilizan a las comunidades, que todos los conocemos, pero que no tienen las posiciones, no deciden, pero interpretarán, y en la interpretación dirán que de esa parte no se señala exactamente ni expresamente que es el Estado el que tiene que definir
definir si Pero es que no no es hay acuerdo. enervar también, Entonces, si me pongo del otro es lado, no una es enervar precisión. decir no hay derecho a voto, es una especie de acá amenaza. tampoco dice eso, simplemente el no derecho a veto es el que se ha señalado, ese es el Tribunal Constitucional. La ley precisa a quién le corresponde resolver si es que no hay un acuerdo entre las partes. Nada más, lo precisa. Y eso, claro, lo sabemos, está en la Constitución, Pero tampoco está en la ley. podemos aceptar que finalmente el Estado unilateralmente y sin considerar lo que puedan decir, opinar los pueblos indígenas, decida por sí ante sí. Entonces, ¿para qué nos juntamos? ¿Cuál es el espíritu del convenio? Es promover el diálogo intercultural. ¿No le parece necesario construir consensos. Y esto realmente no apunta a eso, al contrario, justamente a pensar que los pueblos indígenas, oiga, son salvajes, ¿no es cierto? Como se dijo alguna vez, o de segunda categoría, gente que no piensa, que no razona, que no entiende las cosas. No, ellos tienen derecho, y reconocer ese derecho creo que no atenta ni contra la soberanía, ni contra el ius imperium que ha observado el Ejecutivo, ¿no? Mira, el problema muchas veces ni siquiera se da a nivel de los pueblos indígenas, porque puede ser que ahí hayan espacios de buena fe. El problema es que hay mucha gente que entra por los costados y que empieza a tratar de enervar o de inquietar y de generar algunos niveles de desconfianza. Entonces, precisarlo en la ley no le hace daño. Y como tú dices, Washington, es verdad, acá debería haber en principio buena fe. Este es un derecho de consulta, no es un derecho a veto, eso lo tenemos claro. Pero siempre es importante precisar algunos aspectos, sobre todo porque se trata de un tema bien sensible, y eso lo sabemos, más sensible que esto. Otro punto de discrepancia es que el Ejecutivo excluye de la consulta a las comunidades campesinas de la Sierra y deja solamente a las comunidades de la Amazonía. Usted, congresista Ceballos, tengo entendido que propone la incorporación de las comunidades aymaras, quechua, y además de las amazónicas. No, no es que proponemos incorporación. Eso es lo que dice la ley. Son pueblos indígenas. Los quechuas y aymaras son pueblos indígenas. Es más, el convenio y la autógrafa... Pero tienen otra organización, ¿no? Exactamente, pero el convenio señala que la denominación no es el criterio fundamental para determinar si son o no son. Hay aquí criterios objetivos y subjetivos muy bien establecidos, tanto en el convenio como en la autógrafa, que señalan quién es pueblo indígena y quién no. Nosotros no decimos que todas las comunidades son pueblos indígenas, ojo, porque obviamente no necesariamente lo son, pero tampoco se puede excluir a los miles de campesinos, de indígenas que están agrupados bajo esta modalidad de comunidades campesinas, ¿verdad? Creo que ahí hay una clara exclusión de estos vastos sectores que siguen siendo minorías, pero que en número son importantes, ¿no? En el año 93, por ejemplo, que se hizo un censo, y desde ahí no se ha vuelto a hacer un censo indígena, se contaba 8 millones de quechuas, aymaras. ¿Cómo lo vamos a dejar de lado? Sí, pero es que lo que pasa es que ni el acuerdo ha pensado en las comunidades campesinas, ha pensado precisamente en los pueblos indígenas. Ahora, si vamos a buscar el concepto original de lo que significa pueblo originario y nos vamos a tratar de ir hasta la creación del mundo, entonces vamos a entrar en problemas mayores. Lo cierto es que la ley lo que está buscando es generar o armonizar la forma como van a consultar los pueblos indígenas. No estamos hablando de comunidades no campesinas. Tienen derecho. Porque las comunidades campesinas, entonces después vamos a empezar a extender y pedirán también las comunidades campesinas deberían, de la ¿no? costa. Todos somos peruanos, o sea, la consulta, el debate. Hay otros mecanismos de consulta. Todos participamos de consulta, Mariela, los que vivimos en la ciudad también. Hoy día la ley, hay una serie de mecanismos de consulta, el presupuesto participativo de los municipios también son mecanismos de consulta. Pero este es un tema absolutamente sensible, primero por lo que ha generado en el Perú, después por lo que significa los proyectos de inversión en determinadas zonas, y estamos tratando de darle un marco para que se pueda ejercer al margen de las otras normas que permiten la participación de los ciudadanos en cualquier otro tipo de temas que lo hacemos. Pero es una consulta además, ¿no? con brida, ¿no? Una consulta. Además, sí, fíjese, el mismo gobierno, ahora en febrero de 2009, este gobierno, el gobierno de Aurelio, cuando hace un informe a la OIT, dice, las comunidades campesinas y las comunidades nativas